poder esta noche. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana Amba. Aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. La Biblia dice que si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí está el Señor. Amén. Así que gloria sea el Señor, alabado sea el Señor Jesucristo que está en este lugar, que nos ama si somos 1, 2 o 3, pero gloria a Dios aquí hay más de 3. En el nombre de Jesús. El Señor cubra a nuestro hermano Elizaldo, Amén. que entra aquí de camino Amén. y lo traiga con bien. Amén. Quisiera, antes de comenzar, voy a hacer una oración. Amén. Así que ayúdame a orar para que sea el Señor tomando el control en este lugar. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Dios de gloria, Dios de honra, Dios de poder, Señor amado, Espíritu Santo. Padre de la gloria, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, venimos a tu casa el día de hoy, Señor amado, Padre. Padre, porque vinimos a buscarte a ti, Señor, no vinimos a buscar a los pastores ni a los hermanos, vinimos a buscarte a ti el día de hoy, Señor amado, Padre. Porque nuestro compromiso es contigo, Señor Jesús. Padre, te pido que cubras iguales a nuestros pastores que están fuera de este lugar, Señor amado, haciendo tu obra, como dijo mi hermana María, Señor amado. Padre, y a nuestros hermanos Beto y Adriana, Señor, te pedimos que cubras a nuestro hermano Elizardo, que viene de camino, Señor amado, Espíritu Santo, pero te pedimos, Señor amado, que tú pongas, Señor amado, tu gracia, tu palabra, tú ministres en este lugar, Señor amado, porque nosotros hemos venido por una bendición, Señor amado, Padre, y nos las queremos llevar, Padre de la gloria. Espíritu Santo, te pido, Señor amado, Padre, que me uses, Señor amado, que llenen mis labios, Señor amado, como me has dicho, como pluma de escribiente, Señor amado, Padre de la gloria. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú te derrames en este lugar como lo has hecho hasta ahora, Padre, hablándonos a nuestros corazones, Señor, ministrándome a mí primero, Señor amado, Padre, porque sabes cuánto te necesito, Señor, mi Dios. Oh, Padre de la gloria, Señor, Padre Santo, heme aquí, Señor amado, haciendo tu voluntad, Padre Santo. Te pido, Señor amado, que seas tú hablando, que seas tú ministrando y que seas tú, Señor amado, cubriendo la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor amado. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Gloria. Aleluya. Aleluya. Lo voy a hacer un poquito diferente hoy. Yo, en este tiempo, en mi tiempo de meditación con el Señor, yo decía, a veces le decía, Señor, a veces no quiero ni pedirte nada, porque es que yo te amo tanto. Yo lo único que siento es este amor que fluye, que fluye, que fluye. Y lo único que me sale toda la noche es decirte que te amo. No me sale pedirte, me sale agradecerte y decirte lo mucho que te amo. Y te amo tanto que mis lágrimas salen simplemente. Y yo le decía al Señor, Señor, siempre he orado, alabado, adorado, pero estoy en un punto, como cuando tú estás demasiado agradecido con alguien, que la palabra gracias ya no es suficiente y uno quiere hacer más. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo yo te demuestro mi amor? ¿Cómo yo demuestro el amor que yo siento por ti? Porque el orar, el ayunar, el adorarte, no me alcanza para decirte lo mucho que te amo. Y el Señor trajo esto a mi corazón. Dice Juan 14:23, dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Somos templo del Espíritu Santo.
Pero me acuerdo del joven rico que decía, los mandamientos los he cumplido. Él dice, el que me ama guarda mi palabra. Pero Señor, tu palabra yo la guardo. Yo obedezco tu palabra, yo obedezco tu ley, yo te busco. Pero no me es suficiente, necesito más. ¿Cómo yo puedo guardar la palabra para que tú estés satisfecho? Y decía, Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Así se amen unos a otros. Así que el amar a mis hermanos es un mandamiento. Pero el amar no se puede simplemente programar. El amar tiene que ser genuino, salir del corazón, porque si no, no vale de nada, seríamos hipócritas. Y yo recuerdo muy bien que cuando el Señor decía hipócrita, no era bonito. Así que, Señor, entonces, ¿cómo yo amo a mi hermano genuinamente? Y esto está tremendo. Primera de Juan 4, del 7 al 8 dice, amados, porque somos amados del Señor, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Señor, ¿cómo yo puedo amar a mi hermano genuinamente? Porque es fácil amar a alguien que te ayuda, que te hace favores, que está bien contigo. Pero ¿cómo yo puedo amar a alguien que casi no conozco genuinamente? Entonces, el Señor dice, llénate de mí. Yo vivo en ti. Y mientras más te llenes del Señor, más nos parecemos a Él, porque Él vino a recogerse a sí mismo. Y tú preguntarás, ¿cómo me lleno de Cristo? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo me lleno de Cristo? Yo no puedo obligarte a amar a nadie, pero tengo que decirte, tú mismo oblígate a dominar la carne. Aleluya. Porque la carne es la que siempre nos ha alejado de Dios, mayormente, porque la carne nos lleva a pecar y el pecado es lo que nos aleja de Dios. No te puedo obligar a amar a tu hermano, pero te aconsejo, oblígate a crucificar tu carne cada día juntamente con Cristo, para que no seas tú quien vive, sino Cristo el que vive en ti. Pero esto no es fácil, esto se logra poniéndose en los zapatos de nuestro hermano. Muchas veces, y a mí me ha pasado, vamos a lugares y comenzamos a juzgar desde antes de llegar al lugar. O conocemos personas y las juzgamos antes de conocerlas. Pero si le damos libertad a nuestra carne, no vamos a permitir, vamos a crear una muralla y no vamos a permitir que esa persona llegue. Y no la vamos a querer conocer porque ya tenemos una mentalidad. Y esas cosas son las que hay que crucificar. Y hay que empezar a pensar distinto. Porque hemos aprendido que el Señor solamente se iba en contra de los fariseos y los saduceos, porque ellos tenían la palabra y no la enseñaban como debían.
pero nunca se fue en contra de un pueblo. No se fue en contra del pueblo, porque el pueblo era el que tenía necesidad. El pueblo era el que estaba siendo mal alimentado. Entonces muchas veces vamos a lugares y decimos, ese lugar no tiene el Espíritu de Dios. Ellos son falsos, ellos están haciendo cosas que no saben, hablando de un Dios que no conocen. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando nos paramos en esta posición y comenzamos a juzgar, somos incapaces de comprenderlos, y al no entenderlos, no tenemos la manera de reflejar el amor porque estamos con juicio. ¿Qué estoy tratando de decir? Empiezo por mí, porque yo he hecho mucho esto. Cuando el Señor nos manda a un pueblo, a una iglesia, a algún lugar, a alguna actividad, nos manda porque son personas necesitadas, no porque son personas doctores en la ley. No. El Señor nos está mandando a lugares donde hay necesidad, como decía mi hermana María. Entonces, en vez de ir y pensar, esta gente son unos hijos del diablo, entonces pongámonos en su lugar. Esta gente no ha tenido el privilegio de experimentar al verdadero Dios. Esta pobre gente ha vivido engañada toda su vida. Qué hermoso va a ser cuando Dios le abra los ojos. Eso va a cambiar nuestra mente y va a lograr hacer que nos miremos distintos, ya no con juicio, sino con amor. El amor de Cristo que se supone que está en nosotros. Amén. Pero como dice la palabra, si amas a tu hermano, no hiciste nada, porque eso es fácil de amar. Ama a tu enemigo, dice Jesús. Ese. Y el que no está con Dios está en contra, así que son enemigos. Pero para eso vino Cristo, para rescatarlo. Amén. Estamos para ayudarlo, para sanarlo, para salvarlo, no para condenarlo. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, amén, sino para que el mundo sea salvo por Cristo. Por más malos que seamos, el Señor nos ama tanto que vino hasta aquí, dio su vida para salvarme a mí, una persona dura, terca, y si me pudo salvar a mí, puede salvar a cualquiera, porque yo no soy nada especial, yo soy vaso de barro. Si Él nos perdonó a nosotros, si Él nos amó a nosotros, ¿cómo le negamos ese amor a nuestro hermano caído, a nuestro enemigo, a aquel necesitado? Eso no era lo que hacían los fariseos. Le pasaban por el lado al ciego, al cojo, al mudo. Lo criticaban, lo señalaban, pero no podían ayudarlo. No eran capaces de ayudarlo. Entonces, por eso tuvo que venir Jesús, descender Él mismo, enviar y adiestrar discípulos para cambiar la mentalidad de un mundo entero que iba en picada, y por más santos que se quisieran ver, estaban muy lejos de Dios. Primera de Corintios 13, del 4 al 8 dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser. Cuando te dice el amor nunca deja de ser, es que aunque nos hayan traicionado, tenemos que amarlos igual. Duele. ¿Es fácil? No, no es fácil, es muy difícil. Pero ahí tenemos que crucificarnos juntamente con Cristo y decir, ¿sabes qué? A Cristo lo traicionaron. El más que lo amó Pedro, ese mismo lo traicionó.
Y cuando resucitó viene y le dice, todavía te amo, apacienta mis ovejas. Y lo respalda, porque todos tenemos derecho a volvernos a levantar. Todos tuvimos la oportunidad de equivocarnos y todos tenemos el derecho de volver a levantarnos. La palabra dice que 7 veces cae el justo y con todo Dios lo recogerá. La palabra dice perdona, no solo 7, sino 70 veces 7. Perdona, 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 porque aunque lo haga intencionalmente en contra nuestra, nosotros como personas espirituales debemos entender que no son niños. Siempre hay quien maneja las marionetas. Si tenemos todas estas cosas que menciona Corintios, o la mayoría de ellas, entonces, ¿qué nos falta? Porque Pedro también seguía la palabra y seguía los mandamientos. El joven rico seguía los mandamientos, pero le faltaba crucificar su cruz. Pero Pedro tenía los mandamientos. Pedro seguía al maestro. Pedro lo amaba incansablemente. Mas sin embargo, en el momento más crucial donde Jesús lo necesitaba, cuando estaba orando allá arriba, Pedro se durmió. Su carne pudo más. Y luego viene ¿qué? Jesús le dijo, ora para que no entres en tentación. Y eso exactamente fue lo que pasó. No pudo orar porque tenía mucho sueño. Vinieron a buscar a Jesús. Y él en sus propias fuerzas trató de defender al maestro. Porque aún no entendía el propósito del maestro. No podemos echarle la culpa, no estaba el Espíritu Santo para que pudiera entenderlo. No se le había abierto el entendimiento porque era capaz de esconder al maestro y que no lo encontraran y no fuéramos salvos. Pero aún así le preguntan, ya teniendo al maestro, le preguntan, ¿tú eres uno de ellos? Y lo niega 3 veces. Todos conocemos la historia. Mas cuando Jesús resucita, viene donde él y le dice, Simón era su nombre de la carne, su nombre antes de conocer a Cristo, su nombre antes de empezar a ser transformado. Entonces le está hablando Jesús, ¿a quién? Al viejo hombre, a la carne, y te está diciendo, la vieja tú me ama. Sí, Señor, te amo. No. ¿Realmente me amas? Sí, Señor, te amo con todo. Llevo 3 años contigo, claro que te amo. No me estás entendiendo, Simón. Me amas. Si me amas, apacienta mis ovejas. Pedro no podía apacentar ovejas porque Pedro no tenía que darle a las ovejas. Porque Jesús le estaba hablando a Simón. Simón no tenía nada para las ovejas. Pero cuando se convierte en Pedro, en la roca, sobre él fundaré la iglesia. Es Pedro, tiene que darle a sus ovejas. Dice la palabra que Pedro se entristeció que le dijese por 3.ª vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, yo lo sé, apacienta mis ovejas. Pedro ahora es una nueva criatura. Pedro está por recibir el Espíritu Santo, pero ya ha sido transformado. Esta traición que le hizo el maestro, créeme, que le hizo una marca al mismo Pedro. Y dice, si yo alcancé esta gracia tan grande, yo necesito alimentar al pueblo que no tiene pastor. Ese pueblo anda como ovejas sin pastor, decía Jesús. Y se entristecía. Y así andan muchos
con un pastor, pero es un pastor sin cabeza. Algunos son pastores asalariados y otros son sin cabeza porque no están sometidos al Señor, porque no lo conocen. Y aunque Pedro conocía la ley, aunque Pedro tenía a Cristo y tenía el conocimiento de ese camino, pudo comprender algo. Los teólogos dicen que cuando Jesús le preguntaba, ¿me amas?, lo hacía con un amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Es un amor incondicional, no tiene condiciones. Es un amor que se sacrifica a sí mismo. Es el amor de Dios. Pero Pedro le contestaba con un amor fileo. ¿Qué es el amor fileo? Es el amor fraternal. Es el amor simpático. Es el amor con mis hermanos, con la gente que se lleva bien conmigo. Pero el Señor le decía, tu amor, Pedro, tu amor, Simón, tú me amas como tu padre, tú me amas como tu hermano, tú darías la vida por mí. Por eso es que a la tercera vez él se entristeció y dijo, sabes que yo dije que yo iba a dar la vida por ti y no lo hice, porque somos humanos. Y como dije ahorita, podemos fallar, pero lo lindo de fallar, y no es que lo tomen de permiso para fallar, sino que lo lindo de fallar es que nos podemos arrepentir, y en el arrepentimiento nos transformamos, nos hacemos una vasija que se rompe, y cuando se rompe, cuando nos dejamos poner en las manos del Señor, con ese mismo amor que nos creó la primera vez, nos vuelve a rehacer y nos hace nuevos y nos sigue amando igual. Y cada vez tenemos más capacidad para aprender y para enseñar el amor de Dios. Porque si hay algo que hay que aprender en este camino, en cada proceso de nuestra vida, que hemos visto que Jesús nos ha ayudado, es el amor. Es por amor. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha amado, dice la palabra. Ahora que entendemos qué es el amor de Dios por nosotros, un amor que no tiene condiciones, que nos ama porque sí y que se ha sacrificado por nosotros. Ahora que entendemos esa clase de amor, amamos así al Señor, porque ahora mismo hay personas que están dando su vida por el Señor. Y uno piensa, amaré a Dios, ágape, incondicional, daré mi vida por el Señor. Si es así, te pregunto, ¿te amas así a ti mismo? ¿Tú mismo te amas a ti de esa manera? Amarte de esa manera honra a Dios. El amor propio, el amor que tú te tienes, honra a Dios porque tú eres creación de Dios y porque Él tiene cuidado de ti. ¿Y de qué vale que Él tenga cuidado de ti si tú lo desprecias para cuidar a otros? Primero tienes que amarte. Eso honra a Dios. Y si tú amas a Dios, el hijo que ama al Padre lo honra. Porque no podemos dar algo que no tenemos. Si no sabes cómo amarte, mira, atiéndete. Estás cansado, descansa. Tienes hambre, come. Invierte en ti. Estudia algo. Crea algo. Yo voy en ese camino. Yo sé que ha sido el Señor todo esto. Y yo llevo unos días viéndome y diciendo, ya mis pequeñas ya se valen bastante por sí solas. Ahora tengo tiempo para mí. Tengo tiempo para peinarme. Para no andar en la misma pijama todo el día. Arreglarme un poco para mí.
Y tú pensarás, ay, pero qué egoísmo. Es que si yo no me arreglo, mis hijas no aprenden a arreglarse. Si mis hijas no aprenden a arreglarse, solamente van a poder conseguir un marido como el mío, que no le importa. Pero él no se merece una mujer en pijama y engreñada todo el día. Y a veces sí, pero hay veces que trato de peinarme y cambiarme de ropa para que no me vea con la misma ropa con la que me vio la noche. Y piense que no he estado haciendo nada. Si me amo, puedo demostrar amor. Si yo me atiendo a mí, puedo entonces aconsejarla a ella, mira, tienes que quererte, tienes que amarte. Si yo me amo, no permito que me pisoteen, porque me amo. Y como flor del Señor, mujer, como flor del Señor, ¿cómo vas a permitir que alguien pisotee esa flor, esa creación de Dios? Si nadie lo puede hacer por ti, hazlo tú. Porque tu testimonio habla de ti. Mateo 22:39 dice, y el segundo mandamiento, el primero es amarás al Señor tu Dios sobre todo y con todo. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto yo lo dije una vez, ¿cómo puedes amar a otro si no te amas a ti? No puedes mostrarle cómo amar porque no lo reconoces en ti. Una vez te amas, viene tu familia. Una vez amas tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, entonces ahora puedes amar al prójimo. Y amar al prójimo tampoco es dar todo, sino orar por él, servirle como le servimos al Señor. Porque lo primero que necesita nuestro prójimo o estas personas es Cristo. Y una vez Cristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar con ellos. Y nosotros los guiamos y los apoyamos. Orar por ellos, servirles y perdonar, como nos predicó el hermano Elizaldo el domingo. Perdonarlos por su falta de conocimiento. Perdonarlos por lo que nos hayan hecho. Como les dije, siempre piensen que es el enemigo el que anda detrás o su ignorancia. Porque si no, de otra manera vamos a tomar represalias contra esa persona y jamás vamos a poder salir del círculo. Una vez el Señor, yo estaba orando, ¿verdad?, a medianoche y el Señor me pone a mirar por la ventana y veo una muchacha corriendo para adelante, para atrás, horas, como hasta las 2 de la mañana. Se iba, parece que iba al estacionamiento, volvía, estaba triste, estaba ebria y vivía en la esquina cerca de mi casa. Y yo no podía entender lo que hablaban porque estaban lejos y era en inglés. Pero sabía que ella tenía un dolor muy grande. Es como si la hubieran dejado su pareja o algo así. Algo así pensé yo que podía hacer. Hablaba con un muchacho y el muchacho le decía, yo no te puedo dejar entrar a casa. No te puedo dejar. Y se sentaron en la puerta y comenzaron a hablar. Y yo trataba de escuchar, pero no podía entender. Y acá yo estaba orando, el Señor, ayúdalo, bla, bla, bla. Pero en mi corazón nació un sentir de que ellos no tienen necesidad. Y yo sé de lo que tienen necesidad. Y yo tengo lo que ellos necesitan, que es Cristo. Y empecé a planificar en mi casa cómo ir a donde ellos. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué digo? ¿Qué? Porque también hablan español. ¿Cómo hago para llegar allá? Y en lo que lo formateaba y lo pensaba, resulta que se mudaron en una semana. Y a mí no me dio el tiempo para ir
y decirle, Cristo te ama, Cristo puede restaurar tu vida. Y eso me dolió mucho, porque recuerdo, creo que fue un viernes, eso pasó como un martes por ahí, y el viernes de esa semana estaba aquí adorando al Señor, y esta hermosa canción que dice, Cristo yo te amo, y me tiré al piso a llorar porque el Señor me decía, si me amas, habla de mí. Habla de mí. Habla de mí, me decía el Señor. Y yo decía, ¿y cómo yo puedo decir que te amo si es cierto yo no hablo de ti? ¿Cómo puedo decir que te amo? Y me decidí y dije, voy a hablar con ellos. Pasaron los días y ya creo que entre domingo y lunes no lo volví a ver. Pasó un par de días que ese apartamento estaba vacío y yo seguía orando, intercediendo, pero mi sentir no lo hice, no fui obediente. Y a veces nos pasa así, pensamos que tenemos mucho tiempo para hacer algunas cosas y a veces el Señor las quiere ya. Pero está en nosotros el saber reconocer la palabra del Señor. Así que se mudó una persona nueva, una familia nueva, muchos hijos. Y yo no perdí tiempo. Esa gente todavía no se había instalado, llevaban 2 o 3 días nada más, ¿verdad? Que no tenían muebles ni nada. Y yo le llevé una bandeja de quesitos y le dije, ¿sabes qué? Yo soy la vecina de aquí. Estoy a la orden para lo que necesites. Pero quiero decirte que Cristo te ama. Cristo te ama. Y sí, yo conozco a Cristo, qué sé yo. Pues mira, ¿sabes qué? Pues yo voy a una iglesia, bla, 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 y los invité y puedo decir que dio su fruto, ¿verdad? Porque ellos vinieron. ¿Te acuerdas? Me ayudaste, María. Ahí está allá. Y me sentí bien porque, aunque no era para ellos, pues ellos se llevaron esa bendición. Pero mira cómo es el Señor. Esa misma semana que yo los conozco, me dicen, nos tenemos que ir porque es que somos demasiados en el apartamento de 2 habitaciones y ellos eran como 8 o más. Si no lo hacía, los iba a perder también. Y no lo pierdo yo, lo pierde el Señor porque yo trabajo para Él. Así que, a mi pregunta por eso cuando mi hermana Adriana dijo, tengo este sentir, yo dije, tienes que hacerlo. ¿Vamos a ponerse en las manos de Dios? Sí, vamos a ponerse en las manos de Dios, claro que sí. A ver el cómo, pero vamos a hacerlo. Porque estas cosas que el Señor pone así tan fuerte, no son para después, son para allá. Y a mi pregunta de esta semana, Señor, ¿cómo yo puedo demostrarte todo el amor que yo siento? Mis lágrimas no dan, mi alabanza no da. Me acuerdo de esto. Si me amas, habla de mí. Así que hasta aquí mi parte y te invito que si tú amas al Señor con ese amor incondicional y sacrificado que decimos que le amamos, entonces demostrémoslo hablando de Él. Y no hace falta mucho. No hace falta mucho. Con un simple Jesús te ama, muchas veces es más que suficiente. Una vez íbamos a ir para el servicio, no sé, se canceló. Y cuando fuimos para México, que yo no pude ir, yo tenía una camisa que decía Jesucristo salva, en inglés. Y me fui a hacer la compra. Y un señor me vio y me dijo, hey, I love your shirt. Y yo, hey. No dije nada. No estaba preparada tampoco para contestar. Pero la camisa habló. La gente lo necesita. La gente lo necesita y a veces, como vuelvo y digo, pensamos que esa persona es rebelde, esa persona no quiere saber de Dios, pero es que nadie se lo ha podido comunicar con el sentimiento de Dios. No es lo mismo que yo te diga, Cristo te ama, que yo te diga, hay un Cristo que te ama.
los invito a que si aman a Dios, hablen de Dios. Y hasta aquí mi parte. Aleluya.